Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. Bienvenidos a tu serie Viviendo como Sabios. El tema del día de hoy, muertos al pecado. ¿Te encuentras muerto al pecado? Todavía cuando tu enemigo te pisa el caíto, eres de los que revientas como una bomba. Pues mira lo que dice Romanos 6 de lo que significa muertos al pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el tema de hoy, muertos al pecado. Los dejo con el pastor Agner Añasco. Gracias, hermano Lucho. Buenas tardes a todos los hermanos que sintonizan el programa Volviendo a la Senda Antigua. Hoy día seguimos con la serie titulada Viviendo como Sabios. Y vamos a tocar un tema muy importante: muertos al pecado. ¿Cómo un cristiano muere al pecado? Vamos a desarrollar este tema para poder entender cuál es la vida que el Señor quiere de nosotros, cuál es la formación que la iglesia debe dar al cristiano y cómo nosotros debemos vivir agradando al Señor. Para ello vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 5 en adelante. Vamos a desarrollar este tema con los textos que siguen en adelante. Con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Haced morir pues lo terrenal. Siempre he dicho que esas palabras preponderantes que unen un texto o el texto de la oración dan a conocer o implican una intervención, muchas veces de dolor, muchas veces de advertencia, de alerta de lo que puede acontecer. En esta oportunidad el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Colosenses: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. La iglesia del siglo XXI, la iglesia de hoy, no ha comprendido qué es la vida terrenal o las cosas que comprenden o que son parte de una vida mundana, una vida terrenal, una vida que lleva al pecado. Nosotros los seres humanos hemos nacido con el pecado incluido. Hemos nacido con ese pecado adámico que al nacer y al desarrollarnos como personas hemos ido adquiriendo nuestros propios pecados, inclinados por el pecado adámico. Por eso la Biblia dice: por cuanto todos pecaron. Antes de recibir a Jesús, nosotros teníamos una vida sin dirección, sin normas y sin leyes. Éramos guiados, vencidos por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por nuestros deseos, por la concupiscencia. El apóstol Pablo le dio muchos nombres a ese pecado o a esa fuerza que nos impulsa a pecar. Lo llamó el viejo hombre, lo llamó la carne, lo llamó la vida terrenal, lo llamó concupiscencia. Comenzó a darle enfoques diferentes para el buen entendimiento de las personas de su tiempo. Y hoy en día, en el lenguaje sencillo, en un lenguaje sencillo puedo decirle a ustedes: muramos a nuestros deseos, a los impulsos de nuestra vida pecaminosa. Hagamos una comparación de lo que éramos antes de recibir a Cristo y de lo que somos ahora siendo ya cristianos.
Por esa razón quiero hablarles directamente a la iglesia del Señor, incluyéndome dentro, la forma en que nosotros batallamos a diario con este enemigo que duerme con nosotros, que anda con nosotros, se baña con nosotros. ¿Cómo deshacernos de ese enemigo? Muy difícilmente podemos hacerlo mientras estemos en vida. Ese enemigo nos ayuda muchas veces, a pesar de sus ataques, nos ayuda a formarnos y sobre todo nos prueba a ver si somos fieles a Dios y a los principios bíblicos. Por eso el apóstol Pablo empieza con la palabra: por favor, hermanos, hagan morir lo terrenal. Estoy seguro que Pablo vio que la iglesia de Colosas, o se había enterado o informado que la iglesia de Colosas vivía una vida de doble sentido, una doble vida. A pesar que eran cristianos, estaban viviendo una vida terrenal, una vida carnal, una vida en pecado. Y la primera expresión que el apóstol Pablo les da a conocer es: hagan morir la fornicación. ¿Qué es la fornicación? En el original griego significa porneia, de donde viene la palabra pornografía. Pornografía. Se hizo una encuesta en los Estados Unidos a los pastores de esa nación, y la encuesta arrojó de que el 80%, imagínese usted, el 80% de pastores veían pornografía. Veían pornografía antes de tener relaciones sexuales con sus esposas. Veían pornografía días intercalados. Esta expresión, fornicación, no solamente la vamos a enfocar al ámbito sexual, sino también la vamos a enfocar al ámbito espiritual. Hay dos formas de cómo la iglesia, de cómo el cristiano fornica. La primera es tener sexo antes de casarse, incluido la pornografía. Todo hombre casado o soltero que tiene una vida incluida la pornografía en su vida, en sus relaciones, viviendo en la masturbación, es un fornicario. Es un fornicario, hermano. Y la otra parte de la fornicación que también se da es con la palabra. Fornicación es satisfacción sin compromiso. El Señor tenía una queja en el libro de Ezequiel que le decía al pueblo que habían fornicado, yéndose detrás de los ídolos, detrás de los dioses, dándole la gloria a cualquier imagen, cuadrúpedo, cualquier ídolo que se había levantado. Cuando usted, hermano mío, saca su confianza en Dios y la coloca en el hombre, o la coloca en los ídolos, o en su dinero, o en su capacidad, en su profesión, usted se vuelve un fornicario. Cuando usted usa la Biblia, para beneficio personal, para satisfacción personal, sin pensar en el oyente, sin pensar en aquel que está recibiendo el mensaje de la palabra, solo usted la usa para usted satisfacerse o autosatisfacerse y no ponerla por obra, eso también es fornicación. El pueblo de Israel, a pesar que tenía la Biblia o la Torá o la palabra de Dios en su tiempo, se iba detrás de los ídolos, se iba detrás de los falsos profetas, se iba detrás de los falsos maestros. Eso también es fornicación. Si usted sabe, hermano, que en la iglesia donde usted están dando una enseñanza que nada tiene que ver con la Biblia, que nada tiene que ver con la palabra, y usted sigue obedeciendo a un hombre que está dictando normas, doctrinas humanas, doctrinas de demonios, doctrinas inventadas con la finalidad de construir un templo, con la finalidad de hacer un imperio en su iglesia, con la finalidad de autoenriquecerlo a él, usted es un fornicario con la Biblia, porque usted se está dejando y está usando la Biblia para servir a alguien que no lo amerita, que la Biblia no lo respalda. Y de estos fornicarios hay muchos en los púlpitos. Hay muchos fornicarios en los púlpitos que usan la Biblia para negocio, que usan la Biblia para enriquecerse. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. La Biblia dice claramente que el apóstol Pablo
dio a conocer que la fornicación, la autosatisfacción, los psicólogos dicen que la masturbación no es mala, pero yo no creo que alguien se masturbe pensando en el Pato Lucas. Para masturbarse hay que pensar en una mujer, en alguien, por lo tanto adultera en su corazón. Y la acción de fornicación con una mente impura, por lo tanto, hermano, usted puede someterse al Espíritu Santo y Él puede ayudarlo. Aún más, el apóstol Pablo dijo claramente en Primera de Corintios capítulo 7, él fue enfático al decir: en cuanto a las cosas que me escribiste, es bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones. Ahora aquí hace un efecto o apunta directamente al ámbito sexual carnal, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por lo tanto, el que se esté quemando, cásese. Cásese, hermano, en lugar de estar viviendo una vida de masturbación y de pornografía, que usted pensará que Dios no lo ve o que el pastor no lo ve, pero los ojos de Dios lo están observando. Todos los fornicarios no entran al cielo, eso lo dice la Biblia. Y eso era algo que estaba aconteciendo tanto en la iglesia de Corintios como en la iglesia de Colosas. El apóstol Pablo sigue hablando de las impurezas, del impuro. También hemos hecho un énfasis en la parte carnal. Hemos llegado a un extremo, pero no nos damos cuenta que hay muchos impuros en las iglesias cristianas. Hay muchos pastores que son impuros, no por tener una relación contra natura, no por tener la zootecnia, que es el sexo con animales. O sea, hay gente que sí tiene ese tipo de relaciones sexuales y eso es terrible. Eso es terrible. Pero acá hay algo más interesante en cuanto a la impureza. A veces no entendemos la Biblia y la predicamos como nosotros queremos. Tampoco impureza no solamente se refiere o se enfatiza a tener sexo cuando la mujer está en periodo, eso es malo también, pero impureza vamos a hablarla en todo el dominio de la palabra, de la expresión que Pablo quiso dar a entender a la gente. La Biblia dice en el libro de Tito, habla de un tipo de impureza que no precisamente tiene que ver con el sexo, que no precisamente tiene que ver con las relaciones sexuales anormales o contra natura, sino con el pensamiento. Usted puede ser impuro. Mira, hermano, hay gente en las iglesias o pastores en las iglesias que han dictaminado una serie de reglas, de prohibiciones. No vayas al cine, no vayas a la playa, no vayas a la plaza de armas de tu ciudad, no vayas a una feria, no vayas a una fiesta familiar, no tengas amigos inconversos, no te compres esta ropa, no te cortes el cabello hasta acá. Una serie de prohibiciones, como dice el libro también de Colosenses mismo, en el versículo capítulo 2, versículo 21, dice la Biblia que nos sometemos a preceptos humanos, que en el momento tienen reputación de ser algo, que en el momento pareciera que la hermanita que usa falda larga es tan santa, tan pura, tan inmaculada, pero ¿quién conoce su corazón? ¿Quién sabe lo que hay en su corazón y en su mente? Puede ser una morbosa con falda larga o un morboso con terno. O sea, eso no justifica lo que hay por dentro. Por eso es necesario que desglosemos este tema e intentemos saber qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy. Y vamos a ver si la Biblia prohíbe ciertas cosas que nosotros los pastores, por temor a que peque la gente, los hemos imputado como parte bíblica o como normas bíblicas. La Biblia dice tales preceptos como no manejes, no gustes, no toques, que tienen conformidad con mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que con el uso son destruidas. Y Tito 1, versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros. Todas las cosas son puras.
Cuando llega el verano, los hermanos quieren disfrutar de ese verano yéndose a la playa, pero siempre va a haber un pastor religioso, legalista, impuro. Escuche bien esto, impuro de sus pensamientos, creyendo que porque el hermano o la hermana se van un día a la playa, ya el hermano se va a acostar con todas las mujeres que están en la playa, o el hermano ya va a adulterar con las mujeres, o que tiene la hermana que están mirando a los hombres. Mira, hermano, si usted tiene esos pensamientos, el problema no está en los hermanos, el problema está en usted. Usted, pastor, tiene que lavarse con colirio, no los ojos, sino los pensamientos. Porque para el que es puro no va a andar pensando mal de los hermanos. Hay pastores que si no vino el hermano al culto el día domingo, segurito que se ha ido a fornicar. Si el hermano no vino o no colaboró con una actividad, comienza él a pensar de que el hermano está mal por tal o cual cosa. El pensamiento es impuro de este hombre y de este pastor. El hermano o el pastor que comienza a decir a su iglesia: póngase falda larga para que no haga pecar a la gente o para que no peque. El primero que va a pecar va a ser usted, porque usted no tiene pensamientos bien sólidos y puros. Jesús en una oportunidad fue invitado por Mateo, un publicano, un personaje público que andaba con prostitutas, que andaba con mujeres, amigos borrachos. Y Jesús fue invitado a cenar con este hombre. Jesús sabía que este tipo iba a llevar ciertas mujeres y que la fiesta donde él iba a estar no iba a ser una fiesta muy buena, no iba a ser una fiesta sana o una fiesta cristiana. Y Jesucristo fue. Jesucristo estuvo en lugares donde para los fariseos del tiempo de hoy, Jesús estuvo en lugares donde para los pastores santurrones del tiempo de hoy no debería estar. Y estoy seguro que si los pastores santurrones de hoy hubieran vivido en el tiempo de Jesús, ellos hubieran levantado la mano diciendo: crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque no pagarían ni un sol por un hombre que se juntara con publicanos, con rameras, que fuera amigo de publicanos y de rameras. No hubieran soportado los pastores religiosos y santurrones del día de hoy que Jesucristo anduviera al costado con una mujer a la cual había ejercido el oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución. Estoy seguro que los pastores de hoy lo hubieran condenado al maestro, lo hubieran crucificado a Jesucristo, porque no les cabría en su mente que un hijo de Dios, que el Hijo de Dios, que el Mesías tocara lo inmundo. Jesús nunca estuvo en su mente como la que tenemos hoy. No toques, no hagas, no vayas, no bailes, no camines, no tomes, no. O sea, estamos en una serie de prohibiciones. Cuando la Biblia nos enseña que ya deberíamos haber muerto al mundo. Todavía estamos viviendo una vida carnal, y es una tristeza de ver que hay muchos pastores que no han muerto al mundo, pero están enseñando que otros mueran al mundo. ¿Con qué autoridad un pastor que tiene malos pensamientos, un pastor que obliga a su gente o prohíbe a su gente a no frecuentar ciertos lugares, a no ir a cierto lugar, a no comer ciertas cosas, a vestir a la manera que le agrada? ¿Cómo puede decir este hombre que es santo? Lo que está implicando es que este hombre tiene pensamientos impuros, porque no se parece para nada a Jesús. En una oportunidad Jesucristo estaba en la casa de un fariseo. Este fariseo representa a los pastores santurrones de hoy. Y él estaba cenando, y de pronto llega una mujer prostituta, de la cual todo el mundo la había hecho, la había escatimado, porque no servía una prostituta para los fariseos. Era lo más vil que podían ellos tener. Jamás un fariseo se iba a sentar a comer con una prostituta. Jamás un fariseo comería con un publicano. Jamás. Jamás un pastor de hoy se sentaría a comer con una prostituta hoy en día. Jamás un pastor de hoy religioso invitaría a su vecino que es borracho a una cena en su casa. Jamás haría eso, porque tienen el espíritu fariseísta. Jesús estaba comiendo y una mujer entró
tocó los pies del maestro, comenzó a besar los pies del maestro, y con sus lágrimas dice la Biblia que comenzó a enjuagar sus pies. Y el fariseo cavilaba dentro de sí, decía: si este fuera profeta, si este fuera el Hijo de Dios, si este fuera cristiano. ¿No es lo mismo que piensan los pastores de hoy? Si el hermano fuera cristiano, no fuera a la playa. Si el hermano fuera cristiana o la hermana fuera cristiana, no usara pantalón. Si la hermana fuera cristiana, no celebraría Navidad. Porque creen que esas cosas superficiales, creen que esas cosas son parte de la santidad y parte de la salvación. Y no entienden que Jesucristo ganó la salvación no por ser un religioso, no por tener una vida santurrona, sino por venir a darte libertad. Él te salvó, no por tus obras, no por lo que tú hagas, sino por amor. No necesitas vivir una vida religiosa para creer que ya te ganaste el cielo. Jesús se ganó el cielo por ti. Y este fariseo decía dentro de sí: si este fuera el Hijo de Dios, supiera quién es esa mujer, supiera quién lo está tocando. Jesús sabía. Jesús le dijo claramente a este fariseo llamado Simón, le dijo: Simón, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios de aceite y el otro le debía 50. Y el acreedor, al ver de que ninguno de los dos podía asumir o pagar la cuenta, decidió perdonar a los dos. Simón, pastor que me oyes, ¿quién crees que de los dos amó más? El fariseo le dijo: Señor, al que fue perdonado 500 barriles. Muy bien, has juzgado con justicia. Has juzgado con justicia. Jesucristo agregó estas palabras y dijo que las prostitutas, los pecadores, los publicanos entrarán al cielo primero antes que los pastores evangélicos de hoy, que viven una vida prohibiéndole a sus miembros a hacer y a deshacer de cosas que no son ni pecado, hermano. Es una tristeza ver jovencitas de 18, de 20, de 25 años que parecen ancianas, hermano, parecen ancianitas, les malogran su juventud, les oprimen su juventud, las enclaustran en una vida religiosa. Qué tristeza de ver cómo la juventud en estas iglesias, sectas religiosas, monasterios religiosos evangélicos están siendo sucumbidas. Están siendo atrapadas espiritualmente por líderes religiosos que no usan la palabra por libertad, que no dan esa libertad que hemos sido designados a dar al pueblo de Dios a través de la palabra. Es que no conviene, hermano, tener un cristiano libre, decidido, que viva la Biblia. No conviene que la Biblia se predique tal como ella está, porque entonces ya no hay poder, porque entonces el pastor ya no va a tener poder sobre la iglesia, porque entonces el pastor ya no va a poder mangonear a los hermanos, porque entonces el pastor ya no va a poder vivir de ellos, porque se le quitaría el poder. Por esa razón es necesario que las voces se levanten, que el pueblo de Dios despierte, que el pueblo de Dios entienda que la verdad está en la Biblia y que si alguien se levanta a predicar lo que la palabra enseña, gloria a Dios, pero si alguien se levanta a predicar sus propias ideas, sus propios conceptos, hermano mío, no te sujetes a un pastor que te prohíbe de todo, no te sujetes a un pastor que te prohíbe, no te sujetes a un pastor que quiere hacerla de tu marido, que quiere hacerla de tu padre, que quiere hacerla de todo. Hasta de tu presidente, quiere mandar tu vida, quiere manipular tu vida. No puedes sujetarte a un pastor que no ha muerto para el mundo. Y esas impurezas están en los pensamientos. La gente dice: el fútbol es pecado, no juegues fútbol. ¿Cómo le vamos a privar a un niño, a un adolescente de 15, de 18, de 20 años que deje de hacer deporte? ¿No esa es una maldad? Esa es una maldad lo que hoy se está haciendo en los días de hoy. El apóstol Pablo dijo también: pasiones desordenadas. ¿Quién no se apasiona por algo?
Vuelvo a repetir, estas tres cosas no se están refiriendo solamente al ámbito sexual. No se refieren solamente al ámbito sexual y carnal. Se refiere a lo que nos apasiona. Mira, hermano, a mí me apasiona predicar la Biblia. Me apasiona estudiar la palabra. Me apasiona orar. Pero yo no puedo estar orando pues desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, porque tengo que hacer otras cosas. Eso me apasiona, pero tiene que haber un orden. Hay hermanos que creen que para ser espirituales tienen que orar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y se vuelven en unos ociosos, no proveen para su casa, no pasan tiempo con la familia, no pasan tiempo con los hijos porque quieren estar metidos en la iglesia y porque creen que como están metidos en la iglesia barriendo, vendiendo pollito, haciendo actividades, ya creen que son espirituales. Hermano, eso no es espiritualismo, eso es legalismo. No estás entendiendo la Biblia. No estás entendiendo la Biblia. Hay gente que le apasiona el fútbol. Muy bien, pero que esa pasión no debe ser desordenada. Esa pasión tiene que tener un orden. No puede haber un muchacho que juegue fútbol pues desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, porque entonces dejaría de hacer sus quehaceres, descuidaría de hacer otras cosas. Pero si él el día domingo que terminan las faenas de trabajo se juega fútbol 1 hora, 2 horas, ¿dónde está lo malo? ¿Dónde está el pecado, hermano? Que las pasiones que usted tenga no sean desordenadas, tanto en el ámbito emocional. Hay jóvenes que se obsesionan, que su pasión por una joven llega más allá de un amor puro y sano, sino de un amor obsesionado, de una pasión desordenada. Igual en el sexo también. Todas esas pasiones que desordenan, que te hacen inclinar a un lado y que no te permiten desarrollarte en las demás áreas, es pecado. Las pasiones desordenadas, mentales, emocionales, espirituales y sexuales. La Biblia dice también que muramos a nuestros malos deseos. El Salmos dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones, los deseos de tu corazón. ¿Quién no desea ser próspero? ¿Quién no desea prosperar? Estoy seguro que usted y todos los que me oyen desean prosperar. ¿Pero de qué forma deseas prosperar? ¿A través de la corrupción? ¿A través del engaño? ¿A través de los pactos? ¿A través de la brujería? Eso es lo malo, los malos deseos. Que cuando ven que el vecino está prosperando, el mal deseo sobre él es prosperar igual que él, pero con maldad, con trampa, transando. El que no tranza no avanza. Eso es pecado. Eso es pecado. Esos deseos que perjudican al otro, que perjudican a la otra, son malos deseos. Yo tengo buenos deseos para con la iglesia. Pero ¿qué pasa cuando mi deseo con la iglesia se convierte en un malo deseo? Comienzo a mirar a la iglesia como la mano de obra que genera dinero para la iglesia o para el pastor. ¿Dónde usted ha visto, hermano mío, a un pastor vendiendo papitas rellenas en la calle? ¿Dónde usted ha visto al fundador de la iglesia vendiendo pollito en la calle? No, pues nunca lo va a ver, hermano. Jamás verá usted a su pastor vendiendo arroz con leche en la calle. Él tiene deseo de construir la iglesia. Muy bien, pastor, tu deseo no es malo. Malo es cuando tú no das el ejemplo. Cuando tú mandas a otros, que otros hagan el trabajo. Por eso el Señor Jesucristo tenía una queja enorme contra los fariseos. En Mateo 23, capítulo 1 al 3, está el resultado de la queja, del fastidio, del enojo del maestro. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos
y los escribas. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Jesús estaba afirmando que lo que ellos predicaban era verdadero, que estaban diciendo la verdad estos fariseos. Entonces, pastor, si los fariseos estaban hablando la verdad, ¿por qué Jesús estaba en contra de ellos, en contra de su doctrina, en contra de sus enseñanzas? Vamos a seguir leyendo. ¿No es lo mismo de lo que pasa en el día de hoy? Que hay pastores que predican la Biblia y están predicando la verdad. Hay pastores que predican la verdad de la Biblia, pero ¿cuáles son los hechos? Miren lo que dice la Biblia: todo lo que ellos digan que guardéis, hacedlo y guardadlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. El problema de los fariseos del tiempo de Jesús es que les gusta ordenar, les gusta mandar, les gusta ser dueños de la gente, les gusta que otros trabajen por ellos. No es lo mismo que pasa en el día de hoy. Los fariseos actuales de hoy mandan a la gente a vender, mandan a la gente a pedir, dicen pero no hacen. Es lo mismo que pasaba en el tiempo de Jesús. Ese era el problema. Ese era el problema que tenían los fariseos y Jesús contra ellos. En el versículo 4 dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no son capaces de moverlas ni con un dedo. Hermano, hay pastores que prohíben la Navidad. Es verdad, no hay registro en la Biblia donde Jesús haya nacido el 25 de diciembre. Pero nadie me puede decir que por algún personaje de la historia del mundo se hayan paralizado industrias, se hayan paralizado empresas, los bancos hayan dejado de trabajar, el mundo entero se haya paralizado para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios. No se ha paralizado jamás el mundo para celebrar el nacimiento del Buda, para celebrar el nacimiento de cualquier personaje sabio histórico de la historia humana, solo por el Hijo de Dios. Pero hay pastores que prohíben la Navidad, pero sin embargo ellos el 25 de diciembre o el 24 le compran cosas o ropa nueva a sus hijos, cenan a las 12 de la noche. ¡Hipócrita! Tú que prohíbes a otro, ¿haces lo mismo? Tú que dices a otro, no adulterarás, adulteras, dijo el apóstol Pablo. Tú que le dices a otro, no mientas, y mientes. Lamentablemente la hipocresía está dentro de la iglesia. Ponen cargas tan pesadas, hermano, a la iglesia. Jesucristo estaba enojado contra ellos. Ellos mandaban a hacer prosélitos, ellos ordenaban que la gente hiciera tal o cual cosa, pero ellos no eran capaces ni de moverlo con su dedo. Lo que pasa hoy, yo me pregunto, si esta gente, estos apóstoles de la prosperidad, estos hombres de renombre que tienen iglesias grandes y que en sus cuentas corrientes de la iglesia tienen millones de soles y de dólares, ¿por qué no van al África a hacer una campaña? ¿Por qué estos hombres que salen por la televisión, que ostentan tener mucho dinero y que dicen amar a Dios y que dicen amar a las almas, ¿por qué no van al Medio Oriente a predicar? ¿Por qué no van a Arabia Saudita a predicar? ¿Por qué no van a esos países africanos? Cobardes. Pero si ustedes mandan misioneros para allá, ¿por qué no va usted, pastor? ¿Por qué no va usted, hermano, que me oye? ¿Por qué mandas a otro y por qué no vas tú? Así eran los fariseos de ese entonces. Mandaban a otros, pero ellos no iban. Ponían normas pesadas, pero ellos no las hacían. Los hermanos no pueden viajar, no pueden tener un tiempo de distracción. Ellos no pueden irse a la playa, a descansar de sus trabajos, pero el pastor sí se toma vacaciones, se va a Cancún, se va a Miami, se va a la Florida, se va a otros países a refrescar porque él es el pastor. Y la iglesia, sin embargo, le pones cargas: no vayas a la playa porque vas a pecar, no vayas a una fiesta familiar porque vas a pecar, no esto, no aquello, no a lo de allá. Pero ellos sí viajan.
Ellos sí gozan de la vida. Ellos sí van a la playa cuando se van a otras naciones. Ponen cargas pesadas sobre los hombros de los hombres y ellos no son capaces de tocarla. Usted es un carnal, necesita morir para usted. Usted no tiene una vida nueva en el Señor. Aunque se llame pastor, hermano, cristiano, luterano, bautista, nazareno, no importa la religión que usted sea. Pero si usted todavía tiene estos pensamientos, estos malos deseos, lamentablemente usted vive una vida carnal, una vida terrenal, por más Biblia y por más teología que usted tenga. Avaricia, que es idolatría. ¿Cuántos sábados hay, hermano? ¿Cuántos sábados hay que se pelean por las cosas materiales? ¿Cuántos pastores se pelean, hermano, entre ellos por lo material? Se mandan hasta delincuentes a apedrearse por quedarse con un colegio, por quedarse con un dinero, por quedarse por algo. Van y los denuncian, hermano mío. La Biblia dice, cuando tengas pleito contra tu hermano, ¿dónde tienes que juzgarlo? En la iglesia, no con las autoridades humanas o terrenales. Pero hoy en día nadie soporta un pleito de ellos, porque al toque van y denuncian al hermano, van y denuncian y dicen que son espirituales. Es una mentira, la Biblia me faculta decirte esto. Todo hermano, todo creyente, todo pastor de la religión que sea, que hace estas cosas, que vive en esta forma, la Biblia dice en el versículo 6 de Colosenses capítulo 3, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Todo pastor, todo cristiano que vive haciendo las cosas que he mencionado es un hijo de desobediencia. La ira del Señor vendrá sobre él. En cualquier momento, hermano, será disciplinado, no por los hombres, sino por Dios. Y después preguntamos por qué el pastor murió con cáncer, por qué el pastor murió en un accidente con los sesos tirados, por qué el pastor tuvo una muerte horrible. Es un hijo de desobediencia. A veces no entendemos eso, hermano, y le echamos la culpa al diablo. Autoexaminémonos. La Biblia es el espejo del alma cristiana, del espíritu cristiano. Véase las arrugas que tiene. Hay hermanos que quieren sacarle la paja al ojo de su hermano cuando ellos tienen una tremenda viga, tremendos chismosos, tremendos habladores y quieren corregir a alguien. No tienen autoridad moral, ni legal, ni espiritual para hacer esto. Sigo leyendo la palabra y sigo desglosando lo que la Biblia nos enseña. Es necesario morir a nosotros mismos. Dice la Biblia, en lo cual vosotros también vivimos en otro tiempo en esta condición. Ya podemos justificar que un inconverso sea fornicario, tenga malos pensamientos, sus pasiones sean desordenadas, sea un borracho, sea un idólatra, pero no podemos, hermano, aceptar que esto sea nuestro pastor, que esto sea un creyente, un líder, un diácono, un supervisor de obra, un obispo, un reverendo. No podemos nosotros tolerar, aceptar que un personaje de estos vive en esta condición. Hay que decirle, hermano, usted necesita morir a sí mismo. Usted necesita crucificar su carne. Usted necesita negarse a sí mismo para que sea una nueva criatura. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Hay pecados silenciosos. Los pecados más destructivos no son los pecados que se ven, que sean patentes. Los pecados más destructivos son los pecados silenciosos. Por eso el versículo 8 dice, dejad también ira y enojo. La ira y el enojo son dos males que destruyen no solamente al que lo siente o al que lo tiene, sino que destruye a los que están alrededor. Si el pastor es un iracundo, si al pastor no se le puede decir nada porque de la nada se enciende, si el pastor es un pleitista, contradictor, si el pastor es una persona iracunda que se enoja así nomás, es un hombre que necesita morir a esa vida. Hebreos 12:15 dice así,
Mira bien. Esta expresión mira bien implica, está atento de lo que pasa en tu vida. No te preocupes por la vida de los demás, preocúpate por tu vida, porque mientras te preocupas por la vida de los demás, la tuya se está destruyendo, pastor, hermano, hermana. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Mucha gente está equivocada. Muchos cristianos creen que dejar de alcanzar la gracia de Dios o caer de la gracia es caer en pecado de adulterio. No solamente es eso. Los pecados silenciosos son los que más destruyen, como el cáncer, que es una enfermedad silenciosa. Mirad, no sea que alguno de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de enojo, de amargura, de odio, de ira, os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Este mal, este pecado silencioso o esta ira, este enojo, no solamente te contamina a ti, pastor, tú que te enojas de la nada, a ti que no se te puede decir nada, no se te puede corregir, porque te crees sabio en tu propia opinión, porque te crees infalible, porque crees que lo sabes todo, porque crees que solamente tú tienes la razón y porque crees que tú no te puedes equivocar. Esto es para ti. Escúchame bien, amado pastor, amado hermano. No solamente te estás contaminando y estás cayendo de la gracia, sino que estás contaminando tu familia, tu esposa, tu iglesia, tus amigos. Todos aquellos que se relacionen contigo serán contaminados, porque esa ira no obra la justicia de Dios. Dios no es responsable de las decisiones que tomes cuando estés enojado. Dios no es responsable de las decisiones que tomes cuando estás lleno de enojo, lleno de ira. Es momento en que mueras a tu viejo hombre y tengas una vida nueva, muertos al pecado. Y este pecado es terrible y destructivo. El enojo y la ira destruyen, envejecen, enferman. La ira y el enojo te lleva al infierno. Por eso la Biblia dice: cualquiera que se enojara contra su hermano será culpable del infierno. Cualquiera que le dijera a su hermano tonto, neófito, tonto, cualquiera que le diga Fausto a su hermano será culpable ante el concilio. Enojo, malicia. ¿Cuántos corazones malos hay que te ponen una carita de Juan Diego, de Santa Rosa de Lima? Te ponen una carita de ángel, pero por dentro te desean el mal. Tenga cuidado, hermano, discierna esa clase de cristianos que hay en la iglesia, que son hipócritas, que con los labios te saludan, te bendicen, pero su corazón no está a favor tuyo. De esos hay muchos en la iglesia. Blasfemias, calumnias. Hay hermanos que no se informan bien de la situación de otros y rápidos son para juzgar. Tenga cuidado, hermano. Si usted no conoce el problema que el pastor o que el hermano pasó, no levantes un juicio contra ellos. Y si quieres levantar un juicio contra ellos, investiga primero. Investiga y cerciórate que lo que has investigado es correcto y que lo que has investigado es la verdad. Porque entonces, hermano, si tú no haces eso, te vas a convertir en un leproso espiritual, como lo fue la hermana de Moisés por murmurar, por blasfemar contra su hermano Moisés. Tenga cuidado, iglesia. Esta clase de gente hay dentro de nuestros templos. Palabra deshonesta de nuestra boca. Imagínense las palabras deshonestas, esos ajos, esas cebollas que salen de la boca, esas malas palabras, esas lisuras. Aquella cristiana que por más falda larga que tenga, por más pelo largo que tenga, por poco o mucho que no se pinte la cara, por poco o mucho que use zapatos bajos, pero si es una chismosa,
mentirosa. Y si usa su lengua para reshonrar, para engañar, para mentir, para maldecir, para hablar mal de los hermanos. Usted, hermana, con falda y larga se va a ir al infierno. Usted, pastor, con terno blanco, si usted no controla su lengua, se va a ir al infierno. Usted no se juegue con el evangelio. En el verso 9 dice: no mintáis los unos a los otros. La mentira es lo que más aborrece Dios. ¿Y cuántos cristianos mentirosos hay? ¿Cuántos pastores mentirosos hay? El Señor me ha mostrado: mentiroso, no engañes. El Señor me ha dicho: mentiroso, Dios no te ha dicho nada. De esos mentirosos hay por montones. Dios me ha dicho que si te pones mi pañuelo con sudor te vas a sanar. Mentiroso, mentirosa, no sueltes profecías que Dios no te ha mandado. De esa gente hay muchos mentirosos desde el púlpito, que predican mentiras, que predican fábulas, que hablan en el nombre de Dios sin que Dios les haya dicho, los haya mandado. Tenga cuidado, que la mentira es el peor pecado y Dios no va a tolerar a un mentiroso dentro de la iglesia. Todo aquel que hace mentira es hijo del diablo. Tenga cuidado, hermano, con la mentira. Hay unos ya la practican por herencia. Son profesionales mintiendo. Aprenda a hablar con la verdad. Aprenda a hablar con la verdad, aunque le digan no, aunque no le acepten. Aprenda a decir sí y a decir no, pero no mienta. No mienta, no le mienta a su iglesia, no le mienta a su pueblo, no le mienta a los hermanos que han confiado en usted, no mienta a la gente, porque Dios aborrece la mentira. Por lo tanto dice: habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. El viejo hombre, las viejas mañas, las mañoserías, las palabras de doble sentido. Despojémonos de ese viejo hombre. Muramos al pecado. Neguémonos a nosotros mismos. Jesucristo dijo: el que no se niegue a sí mismo, el que procura ganar su vida, el que procure ganar su vida, la perderá. Tenemos la decisión en nuestra mano. Que mueran esos malos deseos, esa soberbia, ese orgullo. Es tiempo de decirle al maestro: quiero pasar por tu taller. Es tiempo de convertirnos en barro en las manos del alfarero. Es tiempo que te sometas a la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, a través de la palabra. Es tiempo que aceptes esta palabra por más dura que sea, hermano. Si usted no acepta esta palabra que el Señor habla a través de la Biblia, usted es un mundano disfrazado de cristiano. Usted no es cristiano, de nombre sí, pero no lo es de verdad. Muramos al viejo hombre. Sométase a un ayuno para que muera su carnalidad. Someta su voluntad ante Dios. Practique lo que la Biblia enseña. Practique lo que predica, para que de esa manera usted muera constantemente a la vida mundana y viva para el Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el Señor. Yo soy el pastor Ángel Añasco y que Dios me lo bendiga. Los voy a dejar con su hermano Luis Eizaguirre. Bendiciones. Dios es el que tiene misericordia de quien quiere tener misericordia y se compadece de quien se quiere compadecer. Tal vez tú eres de las personas que siempre tu pecado está delante de ti. Siempre quieres salir y vuelves a cometer lo mismo. Eres de los que tus pies te llevan al mismo lugar, así estés 2, 3 horas orando. Mira, si está pasando esto en tu vida, luz roja, hermano. Pero sabes que siempre Dios te da la salida. Y la salida es la palabra de Dios. Yo te recomiendo, mi estimado hermano, ora. Entra a tu cuarto y ahí el que le declara la verdad a Dios, Dios se complace cuando tú le dices la verdad en lo secreto. Dios, este es mi pecado. Mi soberbia me está ganando.
estoy siendo un mentiroso. Díselo a Dios, porque el que ve en lo secreto te recompensa en público. Y estoy seguro que Jesucristo vino por todo lo que no servía, por todo lo que se perdió, por lo que el mundo despreció. Aquí nos encuentras los lunes, los miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.